El Chelsea del campeón del mundo Enzo Fernández le ganó 4-1 al Betis del GOAT Anthony, en un partido que con el diario de viernes era totalmente favorito el Chelsea a ganar este partido. ¿Por qué? Porque el Chelsea es un equipo más grande, es un equipo más poderoso, es un equipo que tiene jugadores totalmente determinantes como Cole Palmer, Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Caicedo, Sancho. El Chelsea era totalmente favorito a ganar este partido. Ahora, con el diario del lunes, vos te sentaste a ver el partido, en los primeros 10 minutos vos te diste cuenta que el Betis era mucho más de lo que muchos pensaban que era. ¿Por qué? Porque el Betis, a nivel estratégico, no con grandes nombres o no con nombres tan marketingianos, se podría decir, sino con un gran Isco y un gran Abde, el Betis terminó siendo mucho más que el Chelsea. Un Betis que, sin tener grandes nombres, se basó en la estrategia pura. Yo dije en mis predicciones que la única forma que tenía el Betis de poder ganar este partido era a nivel estratégico, porque a nivel estratégico era mucho más de lo que es el Chelsea. Y el primer tiempo me dio la razón. El Betis fue mucho más a nivel estratégico de lo que fue el Chelsea, un Chelsea que no se encontraba, un Chelsea que no podía respirar, un Chelsea que no encontraba a sus jugadores determinantes como Cole Palmer o Enzo Fernández, no podían tener la pelota. La vez que tenían la pelota, porque a nivel estadístico el Chelsea tuvo mucha más posesión en el primer tiempo de la pelota. Pero ¿qué pasa? Esa posesión era cuando se la pasaban entre los defensores. Era pasársela entre los defensores para poder encontrar algún espacio o algún jugador para poder mandar al contraataque. Así que era una posesión prácticamente insignificante, porque no lograban nada. Las poquitas que tuvo el Chelsea durante el primer tiempo fueron todas de pase largo. Eran todas de pase largo, no podían encontrar juego dentro del área, no podían encontrar juego en el mediocampo, no podían encontrar juego en los laterales. Los laterales del Chelsea jugaron bastante mal. Tanto Pedro Neto como Madueke jugaron horrible. Jugó mucho más horrible Madueke de lo que jugó Pedro Neto, pero en general el equipo no se podía encontrar de ningún tipo de forma. Creo que los que más tocaron la pelota en el primer tiempo fue Cucurella, habrá sido el arquero también, pero no más que eso. O sea, era imposible que pudiera salir jugando el Chelsea. Incluso así viene el primer gol viene de un error de salida del Chelsea, pero bueno, ese es un tema que yo voy a tocar más adelante. El caso es que el Chelsea no podía recomponerse, o sea, el Chelsea no podía respirar en todo el primer tiempo. Ya después el segundo tiempo fue otra cosa a partir de los 50 minutos. ¿Por qué? Porque el Betis, después de presionar tanto, después de ir a buscar la pelota constantemente, después de hacer que sus jugadores corran, defiendan, que hagan todo, Isco hizo todo en el primer tiempo, de todo hizo Isco, es el GOAT. Perfectamente se podría haber llevado al MVP, se lo llevó Cole Palmer porque metió dos. Y la realidad es que cuando Cole Palmer se soltó, el Chelsea subió el nivel una barbaridad. O sea, lo que mejora el Chelsea cuando Cole Palmer está bien es increíble, porque todo fue de Cole Palmer. Tanto el primer gol como el segundo gol, está claro, fue de Cole Palmer, y ya después de ahí Cole Palmer era una locura. Pero bueno, como decía, ya en el segundo tiempo fue todo lo contrario. Un Betis que estaba cansado, un Betis que no podía correr, un Betis que no podía hacer casi nada, contra un Chelsea que estaba mejor físicamente, y no solamente que estaba mejor, sino que tenía mejor recambio. Salió Pedro Neto, entró Sancho y el partido fue otra cosa. Con Sancho en el lateral izquierdo, el partido fue otra cosa, fue más determinante. Madueke tenía problemas en el lateral izquierdo, hacía mucha gambeta que no servían de nada porque terminaba jugando para atrás, y no solamente eso, sino que pase que daba, pase que el jugador de Betis cortaba, o sea, horrible. Pero bueno, el caso es que el segundo tiempo empeoró bastante el Betis, pero de vuelta porque no tiene recambio, no tiene un gran recambio como sí puede tener el Chelsea, y los jugadores no están preparados para correr tanto durante 45 minutos y después cansarse, claramente, ¿no? Creo que se conformaron mucho con el 1-0 en el primer tiempo. Encima, en el segundo tiempo también sale jugador estrella, que creo que junto a Isco fue el mejor del Betis en realidad. Sale Abde en los 8 minutos del segundo tiempo, y yo creo que ya con la salida de ese jugador, creo que cambió el partido constantemente, porque Anthony no hizo mucho en el partido, y el mayor ataque que tenía Betis era con Isco y Abde. Anthony no hizo mucho, como dije anteriormente, toda la jugada de peligro del Betis se concentraban en el lateral izquierdo, por eso mismo cuando salió Abde, el partido cambió constantemente. Isco estaba mucho más cansado, se notó también que no podía correr como corría en el primer tiempo, daba los pases, porque obviamente su crack total, los pases lo va a dar al pie, pero igualmente estaba mucho más cansado. Los jugadores en general del Betis también estaban muy cansados. Lo Celso, un jugador que tendría que haber entrado en el minuto 60, 70 por lo menos, entró en el minuto 81, un jugador totalmente determinante también, totalmente creativo, totalmente crack como es Lo Celso, no puede entrar en el minuto 81, pero bueno, Lo Celso venía de una lesión, capaz que no lo querían exigir tanto, que se es una final, metelo, que se caiga, o sea, no es que vas a jugar el Mundial de Clubes que lo necesitas sí o sí a Lo Celso, lo metes, lo tenés que meter, ya está. Y así fue el partido, llegan los 4 goles en 30 minutos del Chelsea, llega uno en el 65, otro en el 70, después otro en el 83, después otro en el 91, 4 goles en 30 minutos aproximadamente, metió el Chelsea, para mí, bastante inflado, sinceramente, porque el Chelsea no se merecía meter 4 goles, lo metió por jugadores que son, o sea, metió uno Enzo Fernández, metió uno Sancho, doble asistencia de Palmer, uno Nicolas Jackson, el otro metió Caicedo, o sea, son goles que te hacen los cracks, son goles que te hacen los jugadores diferenciales, justamente fueron los jugadores que hicieron ese gol, ¿no? Y justamente fueron los goles que hicieron determinar el marcador a favor del Chelsea. Pero bueno, antes de hablar más específicamente de cada tiempo del partido, vamos a decir las formaciones. El Real Betis formó con Adrián en el arco, Rodríguez, Natán, Bartra y Zabalí en la defensa. Después un doble 5 con Cardoso y Fernández. Después Abda, que metió
metió un golazo, sinceramente un muy buen partido de Abda. Después Isco, la figura total del partido. Si no le hubieran dado el MVP a Palmer, se lo daban a Isco seguramente. Después Anthony tiene una puntuación de 7.0. Sinceramente para mí el partido de Anthony fue bastante malo. No malo, pero bastante desapercibido. No hizo tanto, lo que tenía, jugaba para atrás, no intentaba encarar para el área. La única que tuvo incluso fue ya en el minuto 93, que le intentó pegar al arco. Bastante flojo el partido de Anthony, sinceramente. Y después la delantera formó con un solo delantero, Bakambu. Después Chelsea formó con Jorgensen en el arco, bastante bueno el partido de Jorgensen. Podría haberse comido algún que otro gol más en el primer tiempo, bueno, las pudo atajar. Después en la defensa formó con Gusto, Chalobah, Chile y Cucurella en la defensa. Después de único 5 Caicedo, que metió un gol bastante bueno el partido de Caicedo, sinceramente. Después Pedro Neto y Madueque en los dos extremos. Después en el mediocampo Palmer con doble asistencia y Enzo Fernández con una asistencia y un gol. La asistencia se le hizo a Caicedo. Y después de delantero con Nicolas Jackson, que metió un gol bastante flojo también el partido de Nicolas Jackson, que hasta que metió el gol con el pase de Palmer, ahí empezó a aparecer. Pero en general fue un partido bastante flojo de Nicolas Jackson, pero bueno, no pasa nada. Esas fueron las formaciones y ahora vamos a pasar a hablar del partido más específicamente del primer tiempo. El primer tiempo, como dije anteriormente, fue bastante parejo los primeros 10 minutos. Era un ida y vuelta, arco a arco, constantemente de ambos equipos. Parecía que iba a ser un partidazo durante todo el primer tiempo, lleno de goles. Pero en el minuto número 8, número 10 aproximadamente llega el gol del Betis. Un gol que sinceramente fue un golazo. Una muy mala salida del Chelsea en la realidad, que termina recuperando Isco. Isco recupera, da un pase al costado totalmente recto para Abde. Abde encara al área y pega un zurdazo al primer palo, esquinado, inatajable. Tremendo gol, tremendo gol. En el minuto número 10. En el minuto número 10 ya estaba en ventaja el Betis. Y vos decís, está. O sea, el Betis metió un gol. ¿Cuándo va a llegar el gol del Chelsea? Porque como dije, el primer tiempo empezó los dos yendo a buscar el gol. Los dos yendo a ganar el partido. Pero con el gol del Betis, todo cambió. A partir del gol de Abde, el partido fue totalmente del Betis. El Chelsea no podía salir, no podía respirar, no podía tener la pelota. La vez que la tenía, la perdía. La vez que la tenía, jugaba para atrás. Y jugaba entre los defensores. Cuando tenían una oportunidad de tirar un pase largo, lo tiraban. Pero no podían generar juego, no podía hacer nada el Chelsea con la estrategia, muy buena estrategia por cierto, de Real Betis para detener a los jugadores totalmente determinantes como puede ser Palmer o Enzo Fernández. Incluso había momentos en el que Palmer estaba en un triángulo. ¿Por qué? Porque los jugadores del Betis se posicionaban exactamente en las posiciones claramente, que podían cortar cualquier tipo de pase que le pudieran llegar a ellos. O sea, la verdad que estratégicamente el Betis se pasó y lo hizo bastante bien para poder reducir a un gran Chelsea o un Chelsea bastante poderoso, con jugadores bastante poderosos. Después en el minuto número 12 llega un atajadón del arquero del Chelsea, en el que Bartra tiene la pelota de fuera del área, le pega como quería entrar a colocar con la cara externa, que iba directamente esquinado, pero bueno, el atajadón que hizo el arquero del Chelsea podría haber sido perfectamente el 2-0. Es más, incluso hay otra jugada después de esa, donde Abde tiene la pelota encara para dentro del área, como que lo terminan cerrando, termina dando como el pase corto dentro del área a un jugador del Betis que no sé cómo se llama, y la terminó mandando a la mierda. Bueno, en realidad no la mandó a la mierda, le pegó, pero terminó rebotando en un jugador del Chelsea y terminó como córner. Pero el Chelsea tuvo 2-3 jugadas bastante claras para poder haber metido el 2-0, el 3-0 perfectamente. Incluso, ya te digo yo, que si el Betis aprovechaba esas oportunidades, era imposible que el Chelsea pudiera remontar eso, porque es verdad que ya en el segundo tiempo, como dije recién, el Chelsea fue mucho más porque físicamente estaba más preparado para ese tipo de partidos y estaba menos cansado, pero igualmente remontar un 3-0 iba a ser bastante complicado. Yo sé que van a decir, pará, man, meter un 4-1 podría haber pasado, es cierto, pero bueno, yo creo que hubiera sido un golpe bastante duro que te metan 3 goles en el primer tiempo sin tener la posibilidad de acercarte al área rival. Pero bueno, esas fueron las pocas que tuvo el Betis. Y vos decís, bueno, pero ¿y el Chelsea tuvo alguna? No, el Chelsea no tuvo ninguna. El Chelsea se acercó al área, es cierto, pero se acercó mayormente con tiros largos a Madueque, que Madueque no podía dar un pase. Madueque tenía la pelota, intentaba gambetear y terminaba yendo para atrás. Cuando intentaba dar un pase, la cortaba a los jugadores del Betis o daba los pases mal. Bastante mal el partido de Madueque, sinceramente, en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo también, pero bueno, más que nada en el primer tiempo, que es de lo que estamos hablando ahora. Pero no eran jugadas totalmente claras. Solamente tuvo una, que es de un pase de Madueque, justamente, que es un pase bastante bueno a Enzo Fernández, que estaba de 9. Le da el pase, pero bueno, el rebote de la pelota como que le termina perjudicando a Enzo. No termina de calcular bien el rebote y termina en las manos del arquero del Betis. Podría haber sido perfectamente el empate, pero bueno, esa fue la única clara que pudo haber tenido el Chelsea durante el primer tiempo. Tuvo alguna jugada, se acercó al área, tampoco es que nos haya acercado, pero como digo, no eran claras, no eran como jugadas totalmente claras de que el Chelsea, no, eran jugadas aisladas, jugadas externas que podrían haber provocado un poquito de daño, pero la verdad que no supieron aprovecharlas. El segundo tiempo empezó bastante parecido a como terminó el primer tiempo. Un Betis que parecía que iba a volver a dominar al Chelsea durante todos los segundos 45 minutos, pero claramente todo el esfuerzo que hicieron en el primer tiempo, todo el desgasto físico iba a
tener consecuencias. Y se notó porque, como dije anteriormente, a los 8 minutos salió Abde, uno de los jugadores más determinantes que tenía el Betis y uno de los jugadores que más se entendía con Isco en ese momento. Terminó saliendo por lesión, por cansancio, por desgaste, por lo que sea, pero terminó saliendo bastante temprano en el segundo tiempo. Y la realidad es que el resto de cambios que hizo Pellegrini en el segundo tiempo no fueron tan buenos, no fueron tan determinantes tampoco. Metió a un jugador bastante joven, un defensor, que fue quien le dio un baile Palmer. Lo Chelsea, quien tendría que haber entrado bastante temprano, entró en el minuto 81, pero bueno, muy malos los cambios que hizo Pellegrini, la verdad. En cambio el Chelsea metió a Sancho por Pedro Neto, que Pedro Neto no había tenido tan buen partido. Era mejor de lo que podría haber sido Madueke. Es más, yo creí que iban a sacar a Madueke por Sancho, pero no, terminó quedándose Madueke, lo pasaron al lateral derecho y pusieron a Sancho en el lateral izquierdo. Y la verdad que fue un respiro total del partido, porque como dije, Madueke tenía la pelota, intentaba gambetear y volvía para atrás, o la perdía, o no sabía qué hacer, o la tiraba muy larga. Es como que Madueke, muy mal partido Madueke, y en cambio Sancho hizo muy buen rol de lateral izquierdo, que es su posición natural, ¿no? Gracias a los cambios que hizo Chelsea y al cansancio que tuvo el Real Betis, fue totalmente beneficiario para el Chelsea. Y con la entrada de Sancho y el cansancio que tenía los jugadores del Real Betis, fue una subida de nivel total para el Chelsea. Se sintieron mucho más cómodos y sus jugadores estrellas, como es Cole Palmer y Enzo Fernández, pudieron respirar más. Y yo decía, mientras veía el partido, yo decía, en cuanto Palmer, en cuanto Enzo salgan de donde están posicionados, que puedan respirar más, que puedan moverse más, que puedan tener más libertad de juego, el partido va a cambiar. Y así fue, cambió. Cuando ellos salieron de la prisión que los tenía el Betis y un Betis totalmente cansado, fue otro partido. Porque en el minuto 65 llega el empate del Chelsea con un cabezazo de Enzo Fernández, con un centro de Cole Palmer, que Cole Palmer agarra la pelota casi en mitad de cancha, encara para el área, encara, y en cuanto ve a Enzo Fernández, da el pase como con la mano. Da un pase totalmente preciso a la cabeza de Enzo y Enzo le pega un cabezazo tremendo y ahí pone el 1-1, que fue un golazo. Después de los 5 minutos, en minuto 70 llega el segundo gol del Chelsea con una jugada otra vez de Cole Palmer en el que está en el lateral, tiene un 1 contra 1 contra un jugador del Betis que había entrado del banquillo bastante joven, hizo lo que quiso, lo bailó, lo tenía así y se dio vuelta rápidamente y le dio el centro a Nicolas Jackson, que parecía un cabezazo pero le pegó con el pecho y puso el 2-1 ya en el minuto número 70. Y de ahí en más fue totalmente el Chelsea el partido. Un Chelsea que iba constantemente a buscar el tercer gol, el cuarto gol, hasta el quinto gol. Un Chelsea que no paraba, y un Real Betis que no podía. Un Real Betis que estaba muy cansado como para poder encarar a los jugadores del Chelsea. Lo único que estaba bastante rápido era Anthony, pero bueno, Anthony sinceramente no podía hacer mucho porque, como dije, el partido de Anthony no fue tan bueno. Después pasan los minutos y en el minuto número 83 llega el gol de Sancho. Un gol que sinceramente creo que es una falla del defensor del Betis, porque creo que Caicedo es quien le pasa la pelota a Sancho. El jugador del Real Betis como que la intenta controlar la pelota, pero le termina rebotando y justamente Sancho está atrás de ese jugador del Betis, del defensor del Betis, y la agarra la pelota y le pega tremendo golazo. O sea, golazo a lo Lamine Yamal. O sea, tremendo gol de Sancho y ya está. Pues sí, listo, ya está. 3-1. Es imposible que Real Betis, con el estado de forma que está, con el estado físico que tiene, pueda llegar a empatar el partido. Pasaban los minutos, el Real Betis tenía alguna que otra jugada, tenía alguna que otra oportunidad, pero el Chelsea no perdonaba y en el minuto número 93 llega el gol de Caicedo con asistencia del campeón del mundo Enzo Fernández y ya está. Liquidó el partido 4-1 en el minuto 93 con 5 minutos añadidos. Ya era imposible. Remontar 3 goles más para el Betis fue totalmente imposible. Yo entiendo que fue un partido en el que el Betis se merecía ganar. El Betis capaz que merecía mucho más a nivel estratégico, pero bueno, el Chelsea con la calidad de jugadores que tiene era obvio que en algún momento, en el momento que se desataran sus jugadores estrellas, iba a hacer la diferencia y lo fue. Metieron 4 goles en 30 minutos y un Betis que no podía ni correr. Ya no podía hacer más nada que desear que ya no metieran gol o que caiga algo del cielo que les pueda dar 1 o 2 goles más. Pero era imposible ya y así terminó el partido. Terminó el partido, el Chelsea se volvió campeón de la Conference League con un total de 4-1, un marcador de vuelta bastante inflado en mi opinión, pero bueno, ganó el Chelsea. ¿Era bastante obvio que iba a ganar el Chelsea? Sí. ¿Era para 4-1? Sinceramente no. Yo creo que con el diario de viernes nadie pensaba que iba a ganar 4-1. Capaz que el Chelsea ganaba 2-1. Es más, yo creí que iba a ganar 2-1, capaz que 1-0, pero bueno, mientras que transcurrían los primeros 45 minutos yo creía sinceramente que el Chelsea iba a poder empatar el partido. Yo creí que se iba a ir a prórroga incluso, pero ya 4-1, que el partido termine 4-1 para mí es una barbaridad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Ese fue el partido. Es verdad que es una cagada haber perdido 4-1 después del primer tiempo tan bueno que hizo el Betis, pero bueno, estas cosas tiene el fútbol. Al final no siempre gana el que mejor juega al fútbol, sino son momentos en el que el momento que le toque a uno o a otro, el que lo sepa aprovechar va a ganar el partido. Pero no tiene por qué sentirse mal. El Betis tiene un gran proyecto, tiene grandes jugadores que pueden llegar a lograr grandes cosas. Ya la temporada que viene tienen que pelear la Liga de vuelta, tienen que pelear la Europa League porque se clasificaron a la Europa League, así que tienen que centrarse en eso. Perdieron la final
final de la Conference, sí, hubiera sido lindo ganarla también, pero tienen que tomarlo como aprendizaje y mirar al futuro y centrarse en la Europa League y en la Liga y en poder clasificar a la Champions la temporada que viene o de vuelta a la Europa League y no quedarse a mitad de tabla. Pero bueno, gente, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Si así, den like, comenten abajo todo lo que ustedes piensan del video, qué piensan del partido. Recuerden suscribirse, que me ayudan un montón para que esta comunidad futbolera, amante de Boca, amante de Real Madrid y amante de la selección argentina, siga creciendo cada día más. También síganme en mis redes sociales que están acá abajo en la descripción. Síganme en X, que hago directos reaccionando a partidos de Real Madrid, de la selección. Ahora se viene el Mundial de Clubes y voy a estar reaccionando a todos los partidos, tanto de Boca como de Real Madrid, como del Barcelona. Voy a reaccionar a todos los partidos que pueda. Voy a hacer un seguimiento del Mundial de Clubes desde el inicio hasta el final. Así que nada, recuerden seguirme, suscríbanse, den like, comenten y nos vemos en el próximo video. Chau.